cities. Y ellos regresaron a casa. And then they returned home. Vamos a ver qué dice en el texto, Primera de Let's see Samuel, capítulo 30, versículo 1. Let's see what 1 Samuel chapter 30, verse 1 says. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, los de Amalet habían invadido el Neguet y Ziklag, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. and smitten Ziklag, and burned it with fire. En ese lugar se encontraban las esposas de David y las esposas de su ejército y sus hijos. In this place were found the spouses of David and the spouses of his army, Y también sus hijos. and their children. Y la historia dice que ahora vinieron unos hombres filisteos And the story says that now were coming the Philistines, y tomaron en esa ciudad a todas las mujeres y los niños. and they took captive all of those spouses and children. Así lo dice el versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, And just like verse 2 says, and had taken the women captives that were therein, desde el menor hasta el mayor, from the youngest to the oldest. pero no habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. They slew not any, either great or small, but carried them away, and went on their way. Podemos pensar que se llevaron a las esposas y a los hijos secuestrados. We can assume that they took the spouses and children captive. Se los llevaron de pronto para ser esclavos. They probably took them to be slaves. Ahora pensemos, David regresa al campamento, a su casa, Now we see that David went to his a su camp casa, out, to his home, y cuando llega a la ciudad, ve la ciudad destruida, and when he sees a city, he sees it destroyed. ve la ciudad quemada, They see the burned city, y no ve a nadie en ella. and he doesn't see anyone there. Y fue a buscar a su esposa He went to look for his wife, y no estaba. and she wasn't there. Fue a buscar a sus hijos Looked for his children, y no estaban. and they weren't there. Sus soldados corrieron a sus casas. His soldiers ran to their houses. Aproximadamente eran 600 soldados, 600 familias. They were about 600 soldiers with families. Y ellos fueron a las casas a mirar a sus esposas. And they went to their houses to look for their wives. Fueron también a mirar a sus hijos. They went to also look for their children. Y no estaban. And they weren't there. Imaginemos ese momento de desesperación, Imagine that time of desperation, de angustia en la vida de ellos. of anxiety in the lives of them. Su esposa y sus hijos no estaban. Their wives and children were not there. Todos los soldados siendo valientes, All of their soldiers that were so brave, grandes militares, great military men, ahora todos lloraban all of them now cried con un llanto que sale de lo profundo del corazón. with a cry that came from the bottom of their hearts. David también lloraba David also cried porque no estaban dos esposas que él tenía because two of his wives were not there, y tampoco sus hijos. nor his children. Cuando un padre o una madre pierde sus hijos, When a father or mother loses their child, la agonía es grande, the agony is great. el dolor es profundo The pain is deep. y es un profundo que sale del alma. And this is depth from the soul. Y la historia dice que ahora todos lloraban. And the story says that now all of them cried. Posiblemente pensaron, Maybe they thought, este es el peor día de mi vida. this is the worst day of my life. No tengo a mi esposa, I don't have my wife. no tengo a mis hijos. I don't have my children. Entonces dice el versículo 3 So verse 3 says, y 4. and 4, Vino pues David con los suyos a la ciudad, so David and his men came to the city, y aquí que estaba quemada, and behold, it was burned with fire. y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos o esclavos. And their wives and their sons and their daughters were taken captive. Leamos el versículo 4. Let's read verse 4. Entonces David y la gente que con él estaba Then David and the people that were with him empezaron a gritar desesperados, lifted up their voice and wept. alzaron su voz
y lloraron and wept hasta que les faltaron las until they fuerzas had para llorar. no more power to weep. ¿Alguna vez has llorado así? Have you cried like that before? ¿Has llorado de una manera que hasta ya no te salen lágrimas? Have you cried in such a way that tears ran down your face? ¿Has llorado de una manera que ya no tienes fuerzas para seguir llorando? In such a way that you ran out of energy? Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. I think all of us have gone through that experience. Todos hemos tenido momentos difíciles, All of us have had such difficult times. momentos de angustia. Times of anxiety. Y eso también lo vivió David y sus siervos. And this is what David and his servants went through. Ahora, Now, ustedes conocen la historia de Job. you know the story of Job. Job fue un hombre que perdió sus hijos. Job was a man that lost his children. Job fue un hombre que perdió sus riquezas. Job was a man who lost his riches. Y Job también lloró. And Job also cried. Es algo normal It's something normal después del pecado after sin que nosotros pasemos por situaciones difíciles. that we would go through times so difficult. Y posiblemente si yo te dijera cuándo fue el peor día de tu vida, And maybe if I told you, when was the worst day of your life? en tu mente hay algunos momentos. In your mind, there are a few times. Job en su angustia también lloró. Job in his anguish also cried. Somos de carne y hueso, somos humanos. We are of flesh and bone. We are human. Más adelante hay otro personaje de la Biblia como José. Later on, there are other people in the Bible like Joseph. Imagínese un joven que sus hermanos lo tiraron al pozo. Think of a youth that was thrown into the well. Y ahora lo venden a un grupo de amalecitas o de mercaderes. And then they sold him to a group of Amalekites. Y lo vendieron como esclavo también. And they sold him as a slave as well. Imagínense ahora cuando José iba de camino como esclavo y sus hermanos veían que él se iba alejando. And imagine that Joseph goes on the way as a slave and his brothers watched him. Puedo pensar que por sus mejillas rodaban lágrimas. We can think that from his eyes great tears fell. José lloraba Joseph cried. y probablemente dijo, este es el peor día de mi vida, mi familia me traicionó. And probably he thought, this is the worst day of my life. My family betrayed me. Pero también José pasó por una experiencia difícil aún más. But Joseph went through something difficult besides that. La Biblia dice que ahora fue llevado a estar preso The Bible says that he was now taken captive por un crimen que no cometió. for a crime that he didn't commit. Y puedo pensar también que en la cárcel lloró. And we can imagine that in prison he also cried. Algunos de nosotros hemos llorado. Some of us have cried. Aunque nos han enseñado desde niños los hombres Although they haven't taught us as boys to cry, y nos dicen, los hombres no lloran. and they tell us, those men don't cry. Eso es una mentira. That's a lie. Los hombres lloramos Men cry, y lloramos bonito. and we cry beautifully. Cuando alguien ve a un hombre llorar, When someone sees a man crying, no es algo común, it's not something common, pero la gente le da sentimiento but it gives people that feeling. y se ve algo bonito ver a un hombre llorar. And it looks beautiful to see a man cry. Y nos dan ganas hasta de poder ayudarle a esa persona. And it makes us want to help that person. Así que los hombres también lloramos. Men do cry. Y sé que algunos de los que estamos aquí hemos llorado. And I know that some of us here have also cried. Ahora, la Biblia presenta una historia interesante. Now the Bible presents to us an interesting story. Presenta al hombre de los hombres Presents a man of men. y presenta a Jesús. Presents Jesus. Jesús un día Jesus one day se sentía algo triste. felt something sad. Sabía a dónde iba. He knew where he was going. Sabía que él iba a padecer algo terrible. He knew that something would happen to him that was Sabía que él iba a terrible. morir. He knew he was going to die. Y él no aguantaba más. And he couldn't tolerate it more. Y él miraba a las personas que estaban a su alrededor.
And he looked at the people that were in his environment, y él miraba la dureza de su corazón. and he saw the hardness of their hearts. Miraba a los discípulos, He looked at his disciples, a sus his amigos, friends, y miraba que ellos lo abandonaron, and he saw that they abandoned him, que lo dejaban solo. that he left him alone, Jesús quería estar con ellos. that he would no longer be with them. Y en un momento de su vida, And that was the moment of his life. la Biblia dice que Jesús lloró. The Bible says that Jesus wept. Hay varios pasajes donde también Jesús lloró. There are various passages where Jesus Pero en cried. en el Getsemaní, But here in Gethsemane, dice la Biblia que se juntaron lágrimas con sangre. the Bible says that tears welled up from blood. Jesús también pasó por momentos difíciles. Jesus also underwent difficult moments. Así que si tú has pasado por momentos difíciles, So if you've been through a difficult time, es una bendición para tu vida. it's a blessing for your life. Porque Dios bendice y se complace en los que sufren. Because God blesses and comforts those that suffer. Y Dios no manda esa dificultad, And God doesn't send this difficult. no manda esa prueba, He doesn't send this test. pero la permite para que tú crezcas. But He allows it so that you might grow. La permite para que tú avances. He allows it so that you might advance. La permite para que tú llegues a ser una persona grande en tu vida. He allows it so that you might reach great heights in your life. El Señor permite el sufrimiento He allows suffering para que tú lo busques a Él. so that you would seek Him. Y yo pregunto en esta hora, I'm asking at this time, ¿cuántas veces Dios te ha mirado que sufres? how many times has God seen you suffer? ¿Y cuántas veces tú cuando no puedes más, And how many times have you said, I can't anymore? cuando ya las lágrimas no salen de tus ojos, When the tears are dropping from your eyes, ahí es cuando dices, Dios, ayúdame. that's when you say, God help me. Dios muchas veces tiene que permitir que llegues al dolor, God sometimes has to allow that you arrive to that pain a sentir ese sufrimiento, until you have that suffering para después levantarte in order to later lift you y llevarte a ser una persona grande. and make you into a great person. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque eso ocurrió en la historia que vamos a leer. Because this occurred in the story that we're about to read. Síganme por favor. Follow me, please. Vamos al libro